Faltan solo 22 minutos para la 1 de la tarde. Momento de hablar de una de las cuestiones que como tendencia de la época marca los tiempos que estamos viviendo. Y en este caso estoy hablando de los jóvenes que querrían emanciparse de sus padres, irse a vivir solos, solas, con amigos, amigas, parejas, y tienen que quedarse en la casa de origen, porque mantenerse fuera de casa se hace cada vez más difícil. Fernando Álvarez de Series de Tejido Urbano están con nosotros. Gracias por venir. Por favor, gracias. Acaban de hacer un estudio, Fernando, en Tejido Urbano, que da cuenta de que 4 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años se tienen que quedar en la casa de sus padres, no porque es un tremendo vago, una tremenda vaga, o porque estás cómoda, porque mamá cocina y la casa está siempre limpia por otra persona que se ocupa, sino porque la cosa no da, los trabajos son inestables y las remuneraciones no cubren. Tal cual, como bien señalabas, el informe marca, en función de la encuesta permanente de hogares, que 4 de cada 10 jóvenes siguen viviendo con sus padres y no logran emanciparse. Bueno, ahí tenés la cuestión, primero, el déficit de poder adquirir la casa propia. Los jóvenes siempre tuvieron problemas para adquirirla, obviamente ahora mucho más, pero lograban el alquiler. Hoy están fracasando, digámoslo así, en poder conseguir un alquiler. En términos generales, el ingreso para una familia, para un alquiler, hoy está alrededor del 45% del ingreso. En esta franja etaria está arriba del 60% del ingreso, con lo cual muchos de los jóvenes... O sea, si tenés menos de 35 y querés alquilar, te queda en un promedio un 40% de tu salario para todo lo demás. Exactamente. Que es luz, gas, teléfono, internet, comer, entretenerte, vestirte, medicarte, todo. No me la da vida. cuenta. Exactamente. Bueno, entonces muchos de estos jóvenes deciden, obviamente, quedarse con sus padres en función de la dificultad de tener. Y recordemos que hace 5 o 6 años había habido como un boom de jóvenes que iban a vivir solos. Bueno, eso claramente está desapareciendo y los jóvenes, en términos generales, vuelven a vivir con sus padres. Bueno, la crisis habitacional, te diría, Fernando, que nos está llevando a que en cualquier momento leamos artículos del estilo: la tendencia de familias que viven todas juntas, ¿no? Porque se van a tener que empezar a juntar familias para poder acceder a un techo, porque la crisis habitacional que estamos atravesando no tiene precedentes. Eso ya lo estamos viendo nosotros con los datos. Lo que se llama intergeneracional es esto: abuelos que antes vivían solos y ahora vuelven a vivir con sus hijos, los hijos, o sea, padres con los hijos. Y los nietos. Exactamente, eso se está volviendo a ver. Eso obviamente es un fenómeno que está apareciendo. Adultos mayores en Argentina vivían solos en un porcentaje muy alto, sigue siendo alto, pero empieza a haber esto. Adultos mayores que empiezan a vivir con sus hijos, o los hijos que van a la casa de los adultos mayores. Y después hay un tema que no solamente la vivienda, sino que es completar el ingreso familiar. ¿Qué quiere decir? Para poder pagar el alquiler, la casa y todo lo demás que señalabas antes, necesitan una cantidad de ingresos. Entonces, vivir juntos. Uno pone la jubilación mínima, exacto, el otro pone, bueno, la casa, el otro pone el trabajo activo, y empieza nuevamente a verse en los datos esta aglomeración familiar intergeneracional, que también tiene que ver con la solidaridad entre ambos. Mira, el otro día una mujer nos decía: mi hija tiene 29 años, se recibió de médica, va a hacer la residencia. Dice, bueno, con lo poco que gana en la residencia y encima con lo cansado que viene, que se quede en casa. ¿Entendés? Claro. O sea, empieza a haber este tipo de relaciones. Sí, pero en términos intergeneracionales también, los estilos de vida son muy distintos entre una persona mayor que se acuesta a determinada hora, que se levanta a determinada hora, jóvenes que salen, que van a casa con amigos, porque también la juntada en casa se está convirtiendo en un hábito que se va generalizando, no porque se vuelvan más caseros los pibes y las pibas, sino porque salir a tomar un trago te sale una fortuna que no se puede pagar. En el medio, los padres que tendrán un 50 años, por decirte un número, que también están en un momento de la vida sin poder vivir de la intimidad de una pareja. Bueno, un joven señalaba el otro día, que tiene de 33 años, que no podía llevar su novia a la casa, que no podía juntarse con los amigos, o sea, y que tenía que respetar los horarios de los padres, con lo cual, bueno, empieza a producirse todos estos cambios culturales, socioeconómicos, en función de la crisis habitacional, que en la Argentina es de 3 millones de viviendas, donde faltan 1 millón de viviendas y los otros 2 millones están asociados al déficit de la propia vivienda o de la infraestructura que está alrededor. Bueno, y achicándonos a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, esta crisis además se ve reflejada crisis y un gran despelote, porque cada vez se construyen más departamentos, pero cada vez hay menos personas disponibles para ir a alquilarlos porque no se pueden pagar. Mira, cuando uno analiza los datos, nosotros analizamos los datos del censo de la Ciudad de Buenos Aires, ve que se construye sobre todo en el eje norte de la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese eje norte te diría que el 90% es segunda residencia. Quiere decir, aquel que ya tiene su vivienda y la
pone como inversión, no necesariamente para alquiler, sino como inversión de dólares y tener esa reserva de valor. Por otro lado, en el eje sur casi no se construye vivienda, que es donde necesitarías más viviendas para la gente que tiene su primera vivienda. Entonces vos tenés viviendas muy caras, ingresos cada vez más difíciles, entonces hay una diferencia. Y te doy un dato, en la década del 90 se calculaba 7 años de ingreso promedio para tener una vivienda de 60 metros en la ciudad. Hoy eso se fue a 26 años, con lo cual la diferencia entre lo que sale una vivienda en la ciudad de Buenos Aires y el ingreso de la familia hace cada vez más difícil poder construir una vivienda, poder tener una vivienda. Y volviendo sobre el tema de los jóvenes puntualmente, ¿se da más en jóvenes que no pueden irse o jóvenes que se fueron y tienen que volver? Mira, en términos generales, la estadística mostraba los jóvenes que no se iban, pero lo que hay es un repunte en los últimos 3 años, te diría, de jóvenes que habían logrado emanciparse y que vuelven a la casa paterna o materna por no poder pagar el alquiler. Peor que no haberte ido nunca. Bueno, y ahí había un dato del año pasado, nos pasó en el año 2023, la Cámara Inmobiliaria, que más del 60% de los jóvenes que habían hecho un contrato en el 2023 tuvieron que rescindirlo por no poder pagarlo. Entonces ahí también tenés un tema de aquellos que alquilan, pero en función de los ingresos que van más atrás de lo que aumenta el alquiler, deciden nuevamente volver a la casa paterna. Incluso con la multa que hay que pagar y con los muebles que los lavarropas no le hacen falta a nadie. Eso, todas esas cuestiones que conocemos los que alquilamos, pero que finalmente termina repercutiendo en esta cuestión. Y después sí hay un tema de que muchos en la Argentina no se da. Ayer estábamos hablando con una persona especialista en España, que en España hay un problema muy fuerte también de esta relación, y empieza a ver el alquiler de cuartos en casas para jóvenes. Bueno, en Argentina no hay tanto todavía ese desarrollo de jóvenes que vivan en cuartos de una vivienda, pagando solamente un pedazo de esa vivienda. El joven, por lo que muestran los datos, prefiere vivir o solo o en la casa paterna. Fernando, muchas gracias por haber venido a contarnos esto. A vos, Agustina, gracias. Seguimos.